Dejamos ya atrás a Martín Lutero y nos vamos con otro personaje muy relevante, muy importante en la historia de la Reforma, que es Juan Calvino. Dice Bonner lo siguiente con respecto a Calvino: probablemente ningún siervo de Cristo de los días de los apóstoles haya sido al mismo tiempo tan amado y tan odiado, tan admirado y tan aborrecido, tan elogiado y tan culpado, tan bendecido y tan maldecido como el fiel, valeroso e inmortal Juan Calvino. Evidentemente que cuando uno, con esta frase entendemos que es imposible frente a hombres que han seguido la palabra de Dios con rectitud, es imposible mantenerse imparcial. O nos alineamos o lo despreciamos por completo, ¿no? Y es el caso de Juan Calvino. Pasó con el Señor Jesucristo y Él nos dice en su palabra que pasaría también con sus hijos, ¿no? Pues estábamos alineados con Cristo o estamos contra Cristo. Y en el caso de Juan Calvino es evidente también esta afirmación del Señor, ¿no? Y vamos a ver también a lo largo de la historia por qué razón. Bueno, la historia de Juan Calvino, a diferencia de la de Martín Lutero, se desarrolla sobre todo en Francia y luego en Suiza. Entonces vamos a hacer un recorrido por Francia en primer lugar. Juan Calvino nació en una población que se llamaba Noyon. Él nació el 10 de julio de 1509. Es curioso, y les decía a mis hijos hace un par de semanas, que tanto Martín Lutero como Juan Calvino nacieron un día 10. Juan Calvino era hijo de Gerard Cuvier, que era notario y abogado, ¿sí? A diferencia de Martín Lutero, que su padre era un minero. Primero fue un agricultor y luego un minero que tuvo que trabajar muy arduamente. El padre de Juan Calvino era un abogado y tenía un puesto muy privilegiado para entonces. Era el abogado de los sacerdotes y canónigos aquí en esa ciudad de Noyon. Eso le permitió desarrollar pues una red de contactos muy importante que de alguna manera sirvió para que su hijo, o sea Juan, pudiese ir a las mejores universidades en Francia. Tenía entonces una gran influencia su padre. Su madre era Jeanne Lafranc, era una mujer muy piadosa. Comentábamos esta semana con un hermano que era interesante ver cómo detrás de estos hombres, sus madres, siempre se dice en la historia que eran mujeres muy piadosas que buscaban al Señor. En este caso, seguramente la influencia de la madre de Juan Calvino fue más bien poca porque murió siendo aún muy niño. Juan Calvino murió cuando él tenía 3 años. Pero seguramente sus oraciones de la madre de Calvino fueron escuchadas por el Señor también. Entonces les decía que el padre, Gerard, consiguió, con base en el puesto que él tenía, la posibilidad de que le dieran un cargo a su hijo. En aquel tiempo parece que se estilaba que, aun que fuesen muy jóvenes, los hijos o las personas podían conseguir un puesto importante dentro de la estructura de la iglesia. Y solía pasar que cuando eran muy jóvenes, entonces estos jóvenes le pagaban a un anciano que fuese sacerdote para que hiciera la labor y él se quedaba con una parte, ¿no? O sea, ya vemos cómo estaba la iglesia entonces, un poco de lo que pasaba en aquella época. Y eso pasó con Juan Calvino. El padre le consiguió un puesto de estos y de esta manera logró de alguna manera conseguir la financiación para que Juan Calvino fuese a estudiar. Entonces se fue a estudiar a París. Cuando tenía 14 años, en 1523, se fue Calvino a estudiar a la Universidad de París. Allí en esa universidad comenzó a conocer gente muy influente, de mucho dominio del intelecto, como estos Maturín Cordier, que le enseñó a Calvino el latín y todos los aspectos de la gramática. Esto marcó en Juan Calvino un poco su orientación en la vida. Él le gustó mucho esta parte y él deseaba manejar el tema de la literatura con más que ser abogado, como quería su padre inicialmente. Y también conoció a Guillermo Koch, del cual se hizo muy amigo de él y de su familia, lo cual también fue importante posteriormente para el desarrollo de la vida, de las situaciones de Juan Calvino. En 1528 se graduó con un título, en aquel entonces lo llamaban maestría en artes, que le daba posibilidad entonces de escoger una carrera.
Su padre inicialmente quería que estudiase la carrera de teología, que fuese teólogo, porque pues era más o menos el entorno en el cual se envolvía su padre, y quería que su hijo también siguiera este mismo perfil. Sin embargo, comenzó a tener algunas dificultades el padre de Calvino con la iglesia, algunas desavenencias allí, entonces él decidió pedirle a su hijo Juan que estudiase, en vez de teología, que estudiase derecho. Entonces le cambió un poco la vida a Juan Calvino. Y él se fue a estudiar derecho. Entonces, para estudiar derecho, vino a una ciudad que tenía una facultad muy importante para entonces, que era la Universidad de Orleans. Y allí estudió entonces en esta facultad hasta 1529, y de allí pasó a otro pueblo un poco más al sur que se llamaba Bourges, y estudió en la Universidad de Bourges. Allí se unió con un grupo de pensadores que eran admiradores de Erasmo. Ya habíamos comentado un poco de Erasmo, ¿sí? Quiero hacer aquí un paréntesis, y voy a hacer varios paréntesis en la vida de Calvino para hablar de algunos otros personajes que son importantes en la historia, en esta historia, ¿no? ¿Quién era Erasmo? Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era un contemporáneo de Lutero, entonces fue el impulsor de lo que podíamos llamar el humanismo cristiano. En ese sentido, Erasmo rechazaba toda la autoridad de la Iglesia, y en eso era quizás en lo que se parecía más a Martín Lutero, ¿no? En el rechazo contra la autoridad de la Iglesia, contra el autoritarismo de la Iglesia. Pero Erasmo fue un poco más allá, porque se rebeló contra todo lo que tuviese que ver con las restricciones del libre pensamiento. Él decía que lo importante para el ser humano era tener completa libertad de interpretación y de entender la vida. Entonces se dedicó a estudiar muchos libros y a producir mucha literatura alrededor de ese tema, ¿no? Del humanismo, o sea que el centro era el ser humano, ¿no? Por un lado entonces rechazó la Iglesia católica, pero por otro tampoco se alineó con la Iglesia protestante, que entonces ya había surgido. Estaba un poco entre los dos fuegos, y él prefería, Erasmo, estar un poco aislado de esa controversia que se había suscitado en el mundo en ese entonces, escribiendo libros. Estudiaba mucho la Biblia, eso sí hay que decirlo, o sea, mucha de la producción de Erasmo fue muy importante para la interpretación de los evangelios y sobre todo para la traducción a un lenguaje más comprensible para entonces, para el pueblo. En eso fue una contribución importante de Erasmo. Pero su idea era interpretar todos los escritos antiguos, incluida la Biblia y todos los libros de los romanos y de los griegos, siempre pensando en eso, ¿no? En darle una interpretación librepensadora. Estaba convencido de que la clave del desarrollo de la humanidad y de la libertad era la educación. Entonces, sentó un poco las bases de lo que hoy nosotros mismos estamos recibiendo de esa influencia, ¿no? De que la libertad se consigue solamente con la educación, para poder tener los criterios suficientes para disentir contra las autoridades establecidas. Rechazaba, por ejemplo, la disciplina de los niños. Estaba completamente en contra de que se disciplinara a los niños, y él quería que los niños también crecieran un poco con esa libertad para ellos mismos escoger qué estaba bien y qué estaba mal, ¿no? Bueno, tradujo el Nuevo Testamento, y esa traducción del Nuevo Testamento le sirvió mucho en los estudios que hizo Martín Lutero. De hecho, Martín Lutero, de alguna manera siguió un poco la estructura que había tomado Erasmo en la traducción del Nuevo Testamento para su traducción de la Biblia al alemán. Bueno, hay una frase que figura allí al final que dice, la Iglesia lo acusó con una frase que fue muy célebre entonces, ¿no? Le decía a la Iglesia, usted puso el huevo y Lutero lo empolló, en el sentido de que Erasmo era un rebelde contra la autoridad de la Iglesia, ¿no? Entonces por eso les decía esa frase. Y el teólogo solía responder con no menos ironía, diciendo, sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. No una reforma como la que estaba proponiendo Martín Lutero, sino otra clase de reforma. De hecho, Erasmo, una de las grandes diferencias, y creo que esto es importante señalarlo tanto en el caso de Martín Lutero como en el caso de Juan Calvino, es que la institución de la Iglesia del Señor era muy relevante. Era principal en las discusiones que ellos tenían. Y por eso ellos trataron, o por lo menos en el caso de Martín Lutero, como lo vimos en las clases pasadas, el trato fue de reformar una iglesia que estaba andando mal.
porque para él era muy importante la iglesia, lo mismo fue para Calvino. En cambio para Erasmo no, Erasmo quería vivir un evangelio individual, personal, en el cual la iglesia no tuviese injerencia. Y esto de alguna manera sigue vigente en algunas personas, aún hoy día, que quieren vivir su propio evangelio de manera individual y no acercarse en comunidad a la iglesia. Eso pasaba con Erasmo. Pero Erasmo ejerció mucha influencia, tanto en Francia como en la propia España. Influencia que de alguna manera fue positiva en el sentido de que había muchas traducciones y muchos escritos alrededor de la palabra que también influenciaron a las personas y las hicieron cuestionar la autoridad papal. En ese sentido fue un aporte importante, ¿no? Tanto en Francia como en España. Sin embargo, su evangelio no era el evangelio completo, ¿no? Me gustaría resaltar también que el gran problema de Erasmo fue que su evangelio se centró en el ser humano y no en Cristo. Entonces Erasmo decía que el ser humano tenía capacidad de volver sus ojos a Cristo sin la influencia del Espíritu Santo. Y de hecho una de las grandes batallas que tuvo con Martín Lutero fue un escrito sobre el libre albedrío, en el cual Erasmo decía que el hombre tenía la libertad de acercarse a Dios por su propia cuenta. Martín Lutero decía que no, que era el Espíritu del Señor el que podía traer al hombre, y no al contrario. De hecho, podríamos decir en ese sentido que Erasmo era fue como el padre del arminianismo, ¿no? Bien. Allí conoció entonces a otro señor, Juan Calvino, ya volvemos a Juan Calvino, Melchor Gorman, quien le enseñó griego. Y para enseñarle griego utilizaba pasajes de la Biblia y escritos también de los más apreciados por Martín Lutero. De alguna manera entonces Juan Calvino comenzó a empaparse de las doctrinas reformadas que estaba proponiendo entonces Martín Lutero. Y en 1530 se graduó como abogado. O sea que Juan Calvino fue una persona que estudió mucho también. Vamos a ver más adelante su forma de pensar al respecto, ¿no? Sin embargo, él nunca ejerció la profesión de abogado. Casi en el mismo año, a los pocos meses, murió su padre, Gerard. Y Calvino de alguna manera se sintió libre para no para ejercer el derecho, la abogacía, que el padre era el que quería encauzarlo por esa línea, y más bien se dedicó a la pasión, aquella pasión que le propusieron en sus inicios, en los inicios de sus estudios, aquellos profesores de los que hablamos hace un momento. Y esa pasión era la literatura, escribir, leer mucho y escribir mucho, era la pasión de Juan Calvino. Y por eso entonces regresa a París. Allí en París va a un colegio que recién había sido fundado que se llama el Colegio de Francia, se llamaba entonces. Y esa fue una institución humanista, o sea, ya la influencia de Erasmo estaba cogiendo mucha fuerza en Francia. Y el rey, Francisco I, que era el que gobernaba para aquel entonces Francia, había seguido un poco las líneas humanistas y había creado este colegio. Y Juan Calvino fue a estudiar a este colegio. Dice que Juan Calvino se sumergió en el estudio. Cada día estaba allí estudiando latín, griego y hebreo. Dice que en las noches él seguía estudiando y leyendo y escribiendo. Su lámpara parece que nunca se apagaba, ¿no? Aún en la noche estaba allí escribiendo y puesto, ¿no? En leer y en escribir muchas cosas. Esto de alguna manera también creo yo que nos enseña a nosotros la importancia de la lectura de la palabra, del estudio de grandes obras de hombres inspirados también por el Señor. Y una dedicación muy fuerte a esto, ¿no? Para aprender más. Esto lo tenía muy claro Juan Calvino. Era amigo de los eruditos de la época y realmente esa era la vida que él prefería. Juan Calvino era una persona un poco introvertida y él le gustaba estar aislado de la gente y más bien puesta en los libros. Le gustaba encerrarse en su habitación y estudiar y leer y escribir. Esa era su pasión. Y la primera obra que hizo fue un comentario a este libro de Séneca que se llamaba De Clementia, o de Clementía. Él hizo un comentario a este libro. En aquel entonces se solía hacer mucho de esto, ¿no? O sea, se leían obras de antiguos y luego comenzaba a escribirse sobre aquella obra. Y Juan Calvino pues siguió más o menos esa misma tónica. Le puso mucho empeño, era su primera obra,
era la ilusión, incluso se endeudó, dicen, se endeudó para que el libro saliera impreso, pero la obra no fue un éxito. Era muy buena, pero no se vendió. Nadie compraba el comentario que había escrito Juan Calvino. Y eso supuso para él un fracaso. Le había puesto mucha ilusión, muchas horas de trabajo, mucho estudio, y llegó el momento de vender su libro y nadie lo quería comprar. Dice que la historia, pues no se sabe si fue a raíz de esto, pero seguramente tuvo alguna influencia este fracaso que tuvo Juan Calvino. Más o menos entre la fecha en que se terminó la publicación y el otoño siguiente, que esto fue entre 1532 y 33, Calvino experimentó una conversión repentina al Evangelio. Pues está el factor este del libro, que fue el fracaso de su vida, o sea, fue una desilusión muy grande de sus esfuerzos humanos. Pero también estuvo el problema con su familia. Su padre y uno de sus hermanos habían sido excomulgados ya por la Iglesia católica por los problemas y las desavenencias que hubo entre ellos. Y además él ya había estado estudiando en sus horas allí de estudio los escritos de Martín Lutero. Entonces todo esto seguramente confluyó en esa época de la vida de Juan Calvino para que él se convirtiera al Señor. Hay unas frases interesantes que él dice, ¿no?, sobre su conversión. Voy a leerlo para que lo sigan allí. Cuando yo estaba siguiendo el curso de vida que había elegido, se levantó aquella doctrina diferente, que no nos separaba de la fe cristiana, sino que nos traía de nuevo a su verdadera fuente, al limpiarla de impurezas, restaurándola a su pureza original. Escandalizado, cerré mis ojos y confieso que al principio resistí apasionadamente. Mi mayor dificultad era confesar que toda mi vida había estado en un error. Pero mi mente estaba lista para prestar seria atención y a la larga percibí como si la luz brillara sobre mí, dentro de la oscura prisión de error en que me hallaba sumergido. Con gran temor y temblor ante la miseria espiritual en que había caído y temiendo ante la muerte eterna, no pude hacer otra cosa que seguir el camino, condenando toda mi vida pasada, no sin gemidos y lágrimas. Esa es la confesión o el testimonio que da Juan Calvino de su conversión al Señor, ¿no? Evidentemente que también nos relata aquí algo con lo cual seguramente nos hemos enfrentado y es eso, ¿no? El ver que nuestra vida pasada había sido toda un fracaso, ¿no? Y ese es el caso de Juan Calvino. Todo lo que había hecho el pasado él lo consideraba como una pérdida de tiempo frente a lo que estaba aprendiendo ahora de la doctrina del Evangelio mismo, ¿no? No sin gemidos y lágrimas, dice al final. Es interesante. Este fue el momento entonces de la conversión de Juan Calvino. Él regresa a París. Y allí ya había mucha gente que estaba siguiendo la corriente reformadora. Dentro de ellos estaba Nicolás Cop. Recuerdan a la familia Cop que él conoció por allá al inicio de sus estudios, ¿no? Nicolás era un joven que había sido nombrado rector de la Universidad de París. Y llegaba el momento de dar la bienvenida para un nuevo curso en esta universidad. Entonces Cop y Juan Calvino prepararon un discurso de inicio del curso escolar. Ese discurso lo llamó la filosofía cristiana. Y era Nicolás Cop el encargado de hacer el discurso, pero el discurso más bien se convirtió en un poderoso sermón del Evangelio. Así que se paró allí Nicolás Cop y dio este discurso, este sermón, hablando entonces de lo que significaba verdaderamente el Evangelio y la liberación de esa esclavitud que el hombre estaba teniendo hasta entonces de parte de la Iglesia Católica. Esto fue una revolución a nivel de los estudiantes de la universidad. Y de hecho eso marcó de alguna manera la persecución que se desencadenó en Francia contra los protestantes. Comenzó ya a gestarse esa persecución. Cuenta la historia que este Nicolás Cop entonces fue perseguido porque el consejo, el gobierno de la ciudad ya quería apresarlo. O sea, querían cogerlo prisionero porque
Esto había desencadenado esa rebeldía de parte del pueblo. Y el rey Francisco I se sintió amenazado. A esto contribuyó este escándalo de los pasquines de Marcourt. Esto ocurrió en la noche entre el 17 y 18 de octubre de 1534. Este señor Marcourt lo que hizo fue imprimir una serie de carteles denunciando las prácticas de la misa, sobre todo de la Iglesia Católica, y los pegó en muchos lugares, en varias ciudades, pero principalmente en París. Y dice que algunos de esos carteles incluso lo pegaron en la propia corte del rey, en la habitación del rey. Pues al otro día se levantó la ciudad y encontró esa cantidad de pasquines ahí puestos en las paredes y en todo lugar, denunciando y criticando la misa y la Iglesia Católica. Esto marcó entonces ese inicio de la persecución, porque entonces se sintieron amenazados todos los que estaban gobernando entonces y siguiendo la Iglesia Católica. Nos dice también la historia que le avisaron a Juan Calvino que venían a por él, que ya habían estado persiguiendo a su compañero, a Cobb, y venían a por él. Y también cuenta la historia que cuando venían subiendo por unas escaleras, él se bajó por la ventana con una soga, ¿no? Con una cuerda, se bajó por la ventana y huyó de la ciudad. Y eso me hizo acordar de este pasaje de Hechos 9, 24 y 25 en el caso de Pablo, ¿no? A Pablo le pasó algo parecido, a él lo descolgaron también por una ventana para que saliera huyendo de la persecución a la que estaba sometido entonces por predicar el Evangelio. Así que Juan Calvino tuvo que huir de aquella ciudad, y entonces emprendió el viaje a Suiza. Y allí llegó a una ciudad que se llamaba Basilea, que queda al norte de Suiza. Basilea estuvo 2 años, en principio, y allí desarrolló una de las obras más impactantes de la historia de la Reforma. ¿Sí? La ciudad, Basilea, había adoptado la doctrina reformada, se había renunciado al catolicismo esta ciudad renunciaba más al catolicismo por cuestiones políticas que por cuestiones espirituales propiamente, ¿no? Ellos querían liberarse del yugo de la Iglesia y por eso entonces acogían o se arropaban por la Reforma. Pero allí se sentía protegido Juan Calvino. Además, Basilea era un centro editorial muy importante. De hecho, en esta ciudad fue donde llegó también un famoso español llamado Cassiodoro de Reina. Sí lo conocen, ¿no? Ahí abren sus Biblias y lo encuentran en la primera página. Fue el traductor de la Biblia al español, al castellano. En 1569 se imprimió la primera Biblia en castellano. Se llamaba la Biblia del Oso. Y se llamaba así porque en la portada de la Biblia había un oso, no sé si lo alcanzan a ver allí, un oso tratando de tomar miel de un panal. La idea que quería transmitir es que la Biblia era como miel, ¿no? Que alimentaba nuestra alma. Esa era la idea que se quería transmitir, y por eso esta traducción la llaman la Biblia del Oso. Bueno, este es un paréntesis allí. Juan Calvino entonces allí en Basilea se dedicó a lo que le gustaba, encerrado en su habitación escribiendo y leyendo. Sí, esa era su pasión. Y escribió un libro que hoy todos conocemos, La institución de la religión cristiana. Y era una primera versión que tenía 6 capítulos solamente. Y en su escrito de la institución, Juan Calvino se lo dedicó al rey Francisco I. Bueno, su idea seguramente no era ser irónico, ¿no?, con el rey, sino pues hacer que su obra tuviese un mayor impacto. El objetivo de la obra era formar nuevos cristianos en las verdaderas doctrinas. Él fue el primero que logró organizar las doctrinas reformadas de forma sistemática, ¿no?, de manera ordenada. La última edición, estando en la época de Calvino, fue en 1559. 80 capítulos y 4 libros, que es la versión que nosotros hoy conocemos, la edición que conocemos. Tiene eso, ¿no? Están dividido en 4 libros, el escrito, contiene 80 capítulos. Esta institución de la religión cristiana, dice algún crítico, que es la obra que está saturada de una intensa convicción y de una intrépida y rigurosa argumentación, subordinando siempre la razón y la tradición a la autoridad suprema de las Escrituras. Y este es el gran valor que tiene la institución de la religión cristiana. Realmente, si uno quiere profundizar en alguna
valor doctrinal de los que nosotros creemos firmemente, hay que ir a la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, porque tiene una profundidad impresionante, ¿no? La institución de la religión cristiana, entonces, les decía que está dividida en 4 libros. El primer libro habla del conocimiento de Dios, creador y soberano. Juan Calvino decía que la suma de toda la sabiduría del hombre se puede resumir en 2 cosas: el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y luego el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Las 2 cosas, ¿no? La grandeza de Dios, su magnificencia y la tremenda necesidad que tiene el hombre de Dios. En eso se resume la sabiduría del hombre, decía Juan Calvino. Entonces, el primer libro es el conocimiento de Dios, creador y soberano. El segundo libro habla del conocimiento de Dios como redentor en Cristo. Pues habla de la obra redentora del Señor Jesucristo. La tercera, la manera de participar de la gracia de Cristo, frutos que se obtienen de ello y sus efectos. Habla del proceso de santificación, ¿no? Y el cuarto, habla de los medios externos de los que Dios se sirve. Habla de la iglesia, habla de la compañía entre los hermanos y cómo mantenernos en ella. Que tiene un orden bien establecido, ¿no? La institución de la religión cristiana. Así que los animo a que hagan una lectura al menos puntual de algunos temas que son muy relevantes de la institución. Bien, de allí de Basilea, que estuvo 2 años, Juan Calvino hizo un viaje corto a una ciudad al sur de Italia que se llama Ferrara, por algunos asuntos personales, ¿no? Le invitaron allá a dar una conferencia en la sede administrativa del pueblo. Estuvo algunos días allí y luego también marchó a Francia, también a atender algunas necesidades o algunas cosas personales, pero su objetivo era radicarse finalmente en Estrasburgo. Ese era su objetivo. Estrasburgo, para llegar allí, pues él tenía que regresar a Basilea para recoger sus cosas que las había dejado allí, donde había vivido los últimos 2 años, y luego salir a Estrasburgo. Estrasburgo era una ciudad que quedaba al este de Francia, ya casi en la frontera con Alemania. Y pues él quería radicarse allí y se quería seguir dedicando a escribir, a estudiar y en su vida un poco encerrada, ¿no? Un poco sin tener mucho contacto con las personas, era una ciudad segura y a él no le gustaban mucho las dificultades. Sin embargo, en el camino, yendo a Basilea, se presentaron algunos inconvenientes, habían algunos riesgos en el camino, así que él se desvió de la ruta y llegó a Ginebra. O sea que llegó casi que por casualidad, ¿no? Diríamos hoy, pero entendemos que es la soberanía de Dios que lo condujo allí, la providencia de Dios. Llegó a esta ciudad de Ginebra, que quedaba al sur de Suiza, ¿no? Era también una ciudad protestante, o sea, también había acogido las doctrinas protestantes. Y allí vivía un ex sacerdote católico que se llamaba Guillermo Farel. ¿Cuántos han escuchado hablar de Farel? Guillermo Farel era un Pablo en cuanto a su labor evangelista y sus sufrimientos, un Pedro por su pasión, por la predicación del Evangelio, y un Santiago por su lucha contra la hipocresía del pueblo. Allí están conjuntadas todas en aquel hombre, en Guillermo Farel. Él había sido un evangelista en todas estas ciudades que aparecen allí, en Basilea, en París, en Berna, en Vaud, en Meuse, en Neuchâtel, Lausana, en Ginebra. Y en todas había sido perseguido, había sido golpeado, había tenido que salir. Y esta historia de Guillermo Farel de verdad que nos recuerda a Pablo, ¿no? Cómo Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio y de allí casi siempre salía perseguido. Pues a Guillermo Farel le pasaba lo mismo. Salía perseguido, golpeado. Y al fin se había instalado en aquella ciudad, en Ginebra. Y era una ciudad, pues, que había cogido las doctrinas protestantes y entonces él encontró allí como el ideal de su vida, que era construir una ciudad que estuviese gobernada por los principios bíblicos exclusivamente. O sea, una ciudad teocrática. Y ese era el ideal que tenía Farel y estaba luchando para lograr eso. Sin embargo, como les comentaba, estas ciudades de Suiza habían acogido el protestantismo más por cuestiones políticas que por cuestiones de convicción espiritual, ¿no?
Entonces la lucha de Farel era contra el pueblo que se declaraba protestante, que venían a la iglesia, que querían tomar la Santa Cena, que querían vivir en comunidad, pero a la vez querían seguir viviendo su vida mundana, todo lo que significa ello. Así que tenía una labor muy grande Farel. Y Guillermo Farel, se entera de que Juan Calvino viene a pasar la noche a Ginebra, porque Juan Calvino la idea era pasar la noche allí, descansar y seguir al siguiente día a Basilea a recoger sus cosas y marchar a Estrasburgo. Esa era la intención que tenía Juan Calvino. Y Farel se encuentra entonces con esta gran oportunidad. Juan Calvino, el gran conocido ya por el libro que había escrito, está en Ginebra. Entonces fue a la posada donde estaba Juan Calvino y comienza a decirle, ¿no?, cuál era la intención que él tenía en la ciudad, cuál era el objetivo que perseguía, cuál era la misión que estaba siguiendo ahí en esta ciudad, y a convencerlo de que se quedara en Ginebra. Guillermo Farel vio en Calvino un gran apoyo para construir ese ideal que él tenía, ¿no?, de hacer de Ginebra una ciudad teocrática completamente. Juan Calvino se negaba. No sé cuánto tiempo estuvo insistiéndole Guillermo Farel a Juan Calvino. Juan Calvino le decía, y esto me hace acordar de Moisés, ¿no?, cuando el Señor llama a Moisés. Juan Calvino le decía, yo soy muy vergonzoso y tímido. ¿Por qué me vas a poner en este lío, no? A mí no me gustan los problemas, decía. Yo quiero estar solo escribiendo, esa es como mi pasión, ¿no?, escribir. Y creo que puedo aportarle mucho a la obra en ese sentido. Además, Juan Calvino, hay que decir, también era un hombre muy enfermo. Tenía muchos problemas de salud. Sí, tenía problemas pulmonares. Tenía dificultades para respirar. Tenía muchos dolores de cabeza también y del estómago. Entonces era una persona enferma. No tenía la vitalidad y la energía que tenía, por ejemplo, Martín Lutero, ¿no? Él era más, y eso le hacía buscar esa tranquilidad, ¿no? El no mezclarse mucho con la gente, el buscar la seguridad, porque se sentía débil. Y esos eran los argumentos de Juan Calvino contra Farel, ¿no? Decían, a mí no me gusta esto de tener que enfrentarme a toda una ciudad con todo lo que significan esos problemas. Yo no me veo como pastor de esta iglesia, de esta ciudad. Yo quiero seguir escribiendo. Al final de la discusión, cuenta la historia entonces que Farel le dice esta frase: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar. Si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Fue a por todas, ¿no? Farel. Dice Juan Calvino entonces que sentí como si Dios hubiese puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje que había comenzado. Guillermo Farel me detuvo en Ginebra. Así que le dijo, bueno, déjame ir a Basilea a coger mis cositas y regreso aquí a Ginebra. Entonces, ya se radicó en Ginebra. Y Ginebra pues fue donde desarrolló más su ministerio, Juan Calvino, ¿no? Allí vemos una foto de la Catedral de San Pedro, donde Juan Calvino predicaba. Se hizo pastor allí de esta iglesia. En su búsqueda de la teocracia en aquella ciudad, Juan Calvino, Guillermo Farel y los compañeros desarrollaron una serie de artículos que lo propusieron entonces al gobierno de la ciudad. Y esos artículos se pueden resumir en 3 puntos. El primer punto es que se proponía la celebración mensual de la Cena del Señor. Que la Cena del Señor fue uno de los puntos de controversia entre Juan Calvino y Martín Lutero, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso. Pero las caídas morales y el descuido espiritual producían la exclusión de la participación de la cena. Es decir, Juan Calvino le decía al gobierno de la ciudad, yo no voy a dejar que venga aquí gente que está viviendo inmoralmente en la ciudad a tomar la Santa Cena. Yo no les voy a dejar tomar la Santa Cena. Eso decía. Luego, el segundo punto que decían los artículos que proponían al gobierno de la ciudad era enseñar la doctrina evangélica a los niños. Y con este fin fue que se compuso entonces el catecismo, ¿no? Juan Calvino escribió un catecismo. Para Juan Calvino era muy importante la enseñanza de los niños. De hecho, podríamos decir que la historia de la escuela dominical puede venir desde el ideal que tenía Juan Calvino de enseñar las doctrinas a los niños y de estimular a los padres a enseñar la doctrina en sus casas. Yo creo que eso es algo que debemos siempre resaltar en la idea de Juan Calvino, ¿no?
de lo que significa el Evangelio, ¿no? La obra del Espíritu Santo. De hecho, a Juan Calvino se le considera el reformador del Espíritu Santo, porque él predicaba mucho la obra del Espíritu en el proceso de santificación, sin descuidar nuestra responsabilidad como padres, en este caso de los niños. Entonces, él quería que esto se desarrollara en la ciudad, ¿no? La enseñanza de la doctrina evangélica a los niños. Y luego la imposición de un credo a todo ciudadano, es decir, casi que por obligación tenía que aceptar el credo evangélico. Obviamente esto significaba para el gobierno y para la ciudad, pues, que no quería seguir de hecho las doctrinas de verdad como debe ser, pues unas luchas, ¿no? Juan Calvino y su equipo de trabajo, con Guillermo Farel y otros, tuvieron una lucha, ¿no? El objetivo final era requerir la obediencia total de los principios y doctrinas evangélicas, pero el gobierno, pues, se opuso. ¿Por qué razón? Porque ellos querían seguir viviendo esa doble vida, ¿no? Querían seguir su vida en el mundo y luego su vida en la iglesia, venir cada domingo, tomar la cena del Señor y seguir tranquilos, ¿no? Y Juan Calvino decía, no, el evangelio no es esto. El evangelio es otra cosa. El evangelio requiere una implicación total de nuestra vida, rendida a los principios bíblicos. Entonces se estableció una pugna entre el gobierno de la ciudad y los reformadores. La pugna llegó a tal punto que Corol, que era un compañero de Farel y de Calvino entonces, era un predicador que era ya viejito, era ciego y era muy viejito, y a ese lo tomaron preso y lo echaron a la cárcel. Y eso suscitó pues toda una reacción de parte de Farel y de Calvino. Y el próximo domingo entonces en la predicación, echaron toda una predicación alrededor del tema de la libertad de predicar el evangelio. Y esto pues no le sentó nada bien a los directivos de la ciudad, a los gobernantes de la ciudad. Entonces lo que hicieron fue coger a los tres y expulsarlos de Ginebra. Fueron expulsados. A los 2 años de haber llegado Juan Calvino, fue expulsado de la ciudad. En un principio podríamos decir entonces que fue una especie de fracaso este intento de Calvino, ¿no? El 25 de abril de 1538 salieron de Ginebra. Y dejo esta pregunta para responderla la próxima semana. ¿Fue un fracaso más de Calvino esta expulsión de Ginebra? Ya había fracasado con el libro aquel, ¿no? Que nadie compró. Y ahora había intentado implantar el evangelio en aquella ciudad, en Ginebra, y lo habían expulsado. Entonces, bueno, vamos a ver la continuación de la historia el próximo domingo, si Dios lo permite.